Este es un tema de la serie de sermones de la Iglesia Adventista Central de Los Ángeles. Disfrútelo. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, y han cambiado mi vida y mi forma de vivir. Y yo me río y le digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Jesús y de la salvación. Pero es que este mundo no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen por ahí que loco me volví y que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí, que desprecio las cosas que tienen gran valor, y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y le digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó.
Dicen por allí que loco me volví y loco he de morir. Dios soñó con un noviazgo honroso o con una soltería feliz. ¿Me caso o no me caso? Este es mi caso. Bueno, ese es un asunto un dilema que los jóvenes, las personas solteras tienen que afrontar. ¿Cuántos son casados acá? ¿Casados? Ok, felizmente casados. Espero que todos. Espero que todos. ¿Cuántos son solteros? Solteros. Ahí la doctora Altés es soltera. Hay que tomar nota. ¿Felizmente solteros? Espero que sí. Espero que sí. Malaquías 2:14. Malaquías 2:14 dice: no te olvides de la mujer de tu pacto. No te olvides de la mujer de tu pacto. Un compromiso de un joven con una señorita no es un compromiso de un joven con una señorita. Un compromiso de un joven con una señorita, primero, es un arreglo que se tiene que hacer con Dios, porque el compromiso está en la mente de Dios, está en el corazón de Dios y está en la voluntad de Dios. Dios quiere que sus hijos estén bien orientados por la compañía de Dios para poder establecer una relación de tanta trascendencia. En realidad, hay tres perspectivas para un matrimonio. Una perspectiva es hasta que la muerte los separe, ¿verdad? ¿Cuántos creen que el matrimonio debe ser hasta que la muerte los separe? A ver, quiero ver sus manos. Ok. ¿Cuántos creen que la fórmula de la sociedad moderna es hasta que el divorcio los separe? ¿Cuántos creen que el matrimonio va hasta que el divorcio los separe? A ver, quiero ver alguna mano valiente. Bueno, hermanos, en realidad, si analizamos bien la palabra de Dios, ¿no es cierto? Cuando Dios creó el matrimonio, ¿había pecado o no había pecado? Y una vida sin pecado es una vida que se proyecta ¿a dónde? ¿A la muerte? No. ¿Hasta dónde? Una vida sin pecado se proyecta hacia la eternidad. Entonces, en la perspectiva original de Dios, el matrimonio no va hasta que la muerte los separe. Esa es una contingencia, una tragedia que ha existido en el mundo desde que el pecado entró. Pero el plan de Dios original es que un matrimonio no debe quedar ni siquiera en la muerte, sino hasta la eternidad. En el plan de Dios es así. Así que, si el pecado entró, ¿qué va a pasar con el pecado? Si entró, ¿qué va a pasar con el pecado? ¿Se va a quedar para siempre el pecado? Sí. ¿Qué va a pasar con el pecado? ¿Para qué va a venir Jesús? Para terminar con el pecado. ¿Alguien quiere leerme Malaquías 4, 1 y 2 en forma fuerte, por favor, como para que todos escuchen?
Malaquías 4, 1 y 2. A ver, ayúdenme. ¿Quién me va a ayudar? ¿Ok? Malaquías 4, 1 y 2, ¿va, pastor? Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Qué les parece esa declaración? Dice, ¿para qué va a venir Jesús? Ahí dice que va a venir un día ardiente, como un horno, cuando venga Jesús. ¿Qué va a pasar cuando venga Jesús? Habrá dos situaciones, ¿no es cierto? Los soberbios, los sordos, los que no quisieron ajustar su vida al plan de Dios. ¿Qué va a pasar? Han quedado soberbios, han rechazado, han vivido su vida conforme a sus planes, conforme a su conducta, conforme a su perspectiva, a su capricho. Y han negado hasta el final, ¿no?, la intervención de Dios, que Dios entre en sus vidas. Y entonces ahí hay una seria advertencia. Dice, va a venir el día ardiente como un horno, y a todos los soberbios los abrazará. Y entonces el pecado que entró a este mundo va a tener un fin. ¿Cuál es el fin del pecado? El horno ardiente. El pecado va a terminar. El pecado no va a ser eterno. El pecado es temporal. Una desgracia que empezó, pero Dios no quiere que la humanidad viva en una desgracia eterna. Esa desgracia va a terminar. ¿Cuándo va a terminar esa desgracia? Cuando venga el Señor Jesús. Cuando venga el Señor Jesús, para un grupo la venida del Señor será terrible, porque dirán a las montañas, cubridme, no puedo soportar el resplandor de la venida de Jesús. Eso será para los que finalmente han rechazado la gracia de Dios, han rechazado la intervención de Dios. Pero hablando del otro lado, ¿qué va a pasar con los que esperan, los que aman, los que están ansiando que venga Jesús? ¿Qué va a pasar? Nacerá el sol de justicia y brillará sobre ellos. ¿Y qué dirán los que esperamos a Jesús, los que esperan a Jesús? ¿Qué va a pasar con los que esperan a Jesús? Saltarán de gozo. Saltarán, dice ahí, saltarán de gozo. Cuando mi esposa escucha alguna noticia que le llena de gozo, ella salta. Yo no salto, me alegro tranquilamente, porque somos de reacciones bastante diferentes. Somos tan diferentes, mi esposa y yo, que cuando llevaba en la universidad un curso de caracterología, la profesora, la doctora de caracterología, nos tomó un test y nos dijo, a ver, quiero saber en su test caracterológico cómo está usted y cómo está su esposa. Y en todos los factores del test, era un test de Raoul Lessen, un psicólogo francés, Raoul Lessen, un famoso escritor francés. Y él tenía tres aspectos para medir la compatibilidad o incompatibilidad de caracteres. Y en los tres factores
el factor de emotividad, el factor de actividad y el factor de resonancia, ¿no? Emotividad, ya más o menos entendemos de qué se trata, cómo funcionan nuestras emociones. La actividad, cómo somos proclives para la actividad o no somos proclives para la actividad. Y la resonancia es la capacidad de recordar experiencias del pasado. Y en los tres factores somos opuestos por el vértice. Ella reacciona así, yo reacciono al contrario. Ella reacciona de un lado, yo reacciono del otro lado. Entonces la profesora nos dijo, señores, ustedes son una pareja que es una buena candidata para el divorcio. Siguen casados, pero ustedes por este test de caracterología son candidatos para el divorcio. Y yo no le hice caso a la doctora y le dije, doctora, ese su test toma en cuenta solamente elementos de la psicología humana, pero no toma en cuenta los factores de la psicología divina. ¿Cómo es eso de la psicología divina? Es la presencia de Cristo en el corazón. Yo sé que la esposa que Dios me ha dado le ama profundamente a Jesús. Y yo no puedo dudar que yo me he entregado a Jesús amándole profundamente a Jesús. Ella ha rogado a Dios que le dé un compañero que ame a Dios y que aunque sea un burro y orejudo, pero que sea fiel a Dios. En su fervor, mi esposa oraba así. Entonces, Dios le oyó. Entonces yo dije, ¿para qué le has pedido eso a Dios? Porque si yo no entiendo algunas cosas, eso has pedido tú. Y yo por mi parte oraba también, Señor, dame una mujer con quien pueda servirte a ti. Pero por favor, líbrame de una mujer frívola, de una mujer superficial. Esas dos cositas nomás te pido. Lo demás, que sea una hermosa mujer o no sea tan hermosa, eso es secundario. La belleza física es secundaria. Pero, claro, me la dio a una Miss Perú, a una Miss Universo, a una Miss Playa, a una Miss Objetivo. ¡Qué barbaridad! ¿Saben? Cuando mi hijo hacía su visitación en su práctica pastoral, ¿saben cómo él hacía su práctica pastoral? Llevaba una foto de mi esposa, jovencita, hermosa, bella, se llama Esther, hace honor a su nombre, porque es bella como una estrella, o más bella que la más lejana estrella, ¿no? Entonces le decía a la gente, ¿saben quién es esta dama? Esta dama es mi mamá. Y yo quiero honrar a mi mamá, llevando gente que amen como mi mamá ama a Jesús. ¿Usted quiere tener un hijo como yo que está honrando a su mamá y amando a Jesús? Y entonces empezaba el estudio bíblico y así conquistaba gente. Bueno, el asunto es que yo oraba por eso y le dije a la doctora, su test es muy relativo. Está basado en la ciencia y la ciencia no es la palabra final para un hijo de Dios. La ciencia es fruto de la investigación sistemática, pero tiene sus presupuestos, tiene sus hipótesis, y si la ciencia llega a algunas conclusiones que se parecen algo a la palabra de Dios, esa investigación está bien hecha. Pero si su ciencia lleva a conclusiones que son contrarias a la palabra de Dios, yo dudo, perdóneme que yo dude
de la validez de su método científico. La ciencia no es la norma final para juzgar las cosas del comportamiento ni las cosas del matrimonio, no lo es. Si no coincide con los principios de la palabra de Dios, esa ciencia es discutible. Pero una ciencia es inobjetable cuando esa investigación llega a una conclusión que refuerza la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ciencia está trabajando con la capacidad humana para investigar la verdad. Pero la palabra de Dios tiene algo más que lo que dice el hombre. ¿Qué tiene la palabra de Dios? La sabiduría de Dios, la mente de Dios, el corazón de Dios. Entonces le dije, doctora, discúlpeme, pero yo dudo de la validez de su test. Yo tengo fe en un Jesús que me ha dado a esta mujer. Y ella creo que tiene fe en que le ha dado al hombre que él pidió. Y si tenemos fe y creemos en Jesús, esa predicción de divorcio se va a ir a un costadito. Entonces, la doctora, era una psiquiatra, me dijo, Señor, usted me habla de un lenguaje que yo no conozco. ¿Por qué no viene usted a mi consultorio y con ese elemento de fe que usted tiene, por favor, voy a mandar a mis clientes que estoy analizando, le voy a mandar que pasen por una oficina que le voy a habilitar para usted. Quédese en esa oficina y yo le voy a mandar clientes, hábleles a mis clientes que yo con mi ciencia les trato de ayudar, pero a ver cómo combinamos esa ciencia con esa fe ferviente que usted tiene, ¿ok? Entonces me puse al costado de la oficina de la psiquiatra y a todos los clientes que pasaba por la psiquiatra me la pasaban por una oficina que me habilitaron para mí. Y les decía a los clientes de la doctora, señor cliente, señor fulano de tal, su caso, que es tan difícil, tan complicado, tan enredado, no tiene solución sin la fe en Jesús. Si usted no tiene fe en Jesús, ese problema va a seguir enredándose y va a ser un conflicto que no tiene solución. Yo no le garantizo que su problema se va a solucionar. Pero si usted cree en Jesús, el problema más difícil se va a resolver. No hay problema difícil de incomprensión, de incompatibilidad, de dificultad entre marido y mujer. Si tienen fe en Jesús, si tienen fe en la Biblia, tienen fe en Dios y Cristo está en el centro de esa relación, todo se va a solucionar. Así que me dio Dios la oportunidad de ayudar a muchos clientes de esa psiquiatra. Y la gente quedó convencida de entonces, ¿qué hay que hacer con la fe? ¿Cómo es la fe? Entonces ya me daban la oportunidad de decir, ¿no?, que a Jesús se le conoce de esta otra manera. Hermanos, esa experiencia la tuve al comienzo de mi matrimonio. Y yo nunca he creído en el resultado de ese test que me dio, porque he creído que por encima de todas las cosas, ¿quién está dirigiendo nuestra vida familiar? ¿Quién dirige? Cristo dirige nuestro hogar. Y con mi esposa ya estamos casados 57 años.
Y que alguien le diga a mi esposa, oye, tú te vas a divorciar de tu esposo, ni loca, dice. Y si a mí me preguntan, ¿piensas en un posible divorcio con tu esposa? Yo le digo, ni loco. ¿Cómo me voy a divorciar de mi esposa? Si yo no quiero ni siquiera que la muerte nos separe, sino que la muerte sea un paréntesis para que cuando venga Jesús, si estamos en la tumba, ella se levante de la tumba y yo me levante de la tumba y nos dé un lugarcito en el hogar de los redimidos, porque la salvación es un plan familiar, es un plan para las familias que han perseverado en la fe de Jesús. Esta es la buena nueva que les traigo, queridos hermanos. Esa fórmula de que hasta que la muerte nos separe es una fórmula muy triste, porque la muerte nos va a separar. ¿Por qué nos va a separar? ¿Por qué nos va a separar? Hemos dirigido con mi esposa muchos seminarios de gente sola, ¿no? De viudos, de viudas. Y hemos encontrado que las viudas viven en tercera dimensión. Ya no son ciudadanos de este mundo. Las viudas tienen una esperanza, viudas adventistas, tienen una esperanza ferviente. Señor, ven ya, yo quiero reencontrarme con mi esposo. En la silla de mi esposo no quiero que nadie se siente, porque allá yo siento que yo soy de ese esposo. Si ha muerto, está en la tumba, pero está en mi corazón, está en mi mente. Yo quiero que Jesús venga para poder reencontrarme con mi esposo y darle un buen abrazo. Qué bonito, ¿no es cierto? Tuvimos un seminario de vida familiar en Buenos Aires para gente sola y asistieron 30 viudas y un viudo. O sea que hay más viudas. Los viudos no duran. Los viudos parece que son medio acosados, ¿no? Entonces, después de un mes de nuestro seminario, el viudo se casó. Así que no hubo ni un viudo, todas eran viudas. Las viudas no se casan muy fácilmente. Si una viuda se casa es por excepción, pero las viudas se quedan viudas esperando que Jesús venga para que Jesús le devuelva a su marido. ¿Qué les parece? Entonces, la fórmula, hermanos, la fórmula del verdadero matrimonio es no hasta que la muerte los separe, sino hasta que la eternidad los junte. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que las parejas se unan de aquí para la eternidad. Eso no quiere decir que si estamos listos para heredar la vida eterna, no tengamos problemas como esposos. Tenemos problemas. Justamente por ser tan opuestos en carácter, nosotros somos difíciles de ponernos de acuerdo. Porque casi en cada cosa que se plantea, ella piensa de una manera, yo pienso de otra forma. Pero somos opuestos de entrada. Cuando afrontamos un problema, somos opuestos. Pero de salida no podemos ser opuestos. Tenemos que acordar. Porque la palabra de Dios dice: someteos los unos a los otros. Sométete, esposo, a tu esposa, y sométete, esposa, a tu esposo. Eso no quiere decir que seas un esclavo de tu esposo, ni una esclava, ni que tu esposa sea tu esclava, ni que tu esposo sea tu esclavo. No es una esclavización. Someteos quiere decir, pónganse de acuerdo. Armonícense. Están diferentes. De entrada pueden estar diferentes.
pero no pueden vivir solucionando los problemas con diferentes soluciones. Tienen que, por amor a Dios, por amor a su matrimonio, a su estabilidad matrimonial, tienen que ponerse de acuerdo. Y si hay dificultad para ponerse de acuerdo, ¿cuál es el recurso que tenemos para ponernos de acuerdo? Les quiero dar una orientación, no mía, sino de la revelación de Dios. Establezcan su altar familiar. Establezcan un altar familiar, porque cada hogar es una casita de Dios. Establezcan su culto familiar. En la mañana hagan culto matutino. En el culto matutino pidan la bendición de Dios. Señor, bendíceme en lo que voy a hacer este día. Culto matutino. Culto vespertino debe ser para agradecer a Dios por lo que nos ha ayudado en el día. ¿Y qué más debemos hacer? Contarnos lo que nos ha pasado en el día. ¿Y qué más debe hacerse en el culto vespertino? Pedir perdón por cualquier problema que haya surgido en el día. Eso está respaldado por Efesios 4:26. ¿Qué dice Efesios 4:26? Yo les estoy dando versículos de oro, ¿no?, que estudiamos con los pastores por mucho tiempo, pero a ustedes les estoy dando resumidito, rapidito nomás. Efesios 4:26, ¿qué dice? No se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Eso qué quiere decir? No dejes pasar un problema de un día para otro. Resuelve los problemas en el día, aunque te haya causado dificultad, aunque te haya causado molestia. Pon las cartas sobre la mesa y dale la oportunidad al arrepentimiento. Dale la oportunidad a pedir perdón. Hijita, perdóname, me ha faltado la paciencia, te he levantado la voz, te he maltratado, por favor, perdóname. Por favor, perdóname. ¿No es cierto? O la esposa debe decir perdón a su esposo. Y los padres debemos humillarnos y saber pedir perdón a nuestros hijos cuando los hemos tratado injustamente. ¿No es cierto? Y los hijos deben aprender a pedir perdón a sus padres cuando han cometido una insolencia. Así tienen que ir construyendo la vida. Y he encontrado esta solución. Cuando somos diferentes, pero amamos a Jesús, tenemos que armonizarnos por contraste. Pero cuando somos semejantes en caracteres, temperamentos, podemos armonizarnos por continuidad. Si nos parecemos, vamos a arreglar más rápido el problema, pero vamos a tener el mismo tipo de problema porque no hay compensación. ¿Está claro, hermanos? Son situaciones que uno tiene que prever. Bueno, si te casas, si decides casarte, es por alguna situación muy especial. Fíjense lo que dice 1 Corintios 7:7, es otro versículo de oro. 1 Corintios 7:7. ¿Quién quiere leer 1 Corintios 7:7? A ver, voy a pedir a un caballero que nos lea. 1 Corintios 7:7. Dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Empero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad así y otro así. Muy bien. ¿Qué dice acá? San Pablo, ¿qué dice? Quisiera que todos fueran como yo. ¿Cómo era San Pablo? Era soltero
o era viudo, una de dos, o era soltero o era viudo. Entonces San Pablo dice, quisiera que todos fueran como yo, pero si no quieren estar como yo, está bien. Si se casan, tienen el don de Dios para casarse bien. Es un don de Dios. ¿Saben qué es? Para ser un buen marido, para ser un buen casamiento, hay que reconocer que eso es una capacitación que Dios le da para ser un buen marido, para ser una buena mujer. Es un regalo de Dios. Y hay que reconocer, el esposo y la esposa deben reconocer que ese es por la ayuda de Dios. Si tú tienes el don del casamiento, cásate. Si tú ansías tener una compañera, cásate. No te quedes ahí sin casarte. Aunque tengas un poco de desbalance económico, etc., está la ley de la sinergia. ¿Ustedes conocen la ley de la sinergia? Le voy a decir en qué consiste la ley de la sinergia. La ley de la sinergia es muy fácil. Un burro carga 100 kilos. Una burra carga 100 kilos. Por separado, ¿cuántos kilos puede cargar un burro con una burra? 100 por un lado y 100 por otro lado. ¿Cuántos kilos? 200. 200 kilos pueden cargar por separado. Pero cuando se junta el burro con la burra, ¿cuántos kilos puede cargar? 300. ¿Por qué? Porque dos personas que se juntan sus gastos, juntan sus presupuestos, juntan sus posibilidades de ahorro. Y entonces crece la capacidad de llevar las cargas de la vida. Entonces, no hay problema. No, el problema económico no es, más bien conviene casarse para solucionar los problemas económicos. Solamente que tienen que estar humillados en Cristo para que su capacidad de dos solos, dos juntos, puedan tener más capacidad de resolver el problema. ¿Qué les parece? ¿Está bueno? Esos son los consejos. Entonces, si te casas, si tú tienes necesidad de compañero, si tú tienes necesidad de compañera, cásate. Porque es una bendición de Dios estar casado. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición tener un compañero! ¡Qué bendición tener una compañera al lado! ¡Qué bendición! Por eso a las señoritas yo les digo, ya estás cumpliendo 23 años, entonces pisa un poquito el freno. Puedes esperar hasta sobre todo a las jóvenes de 16, 17 años les digo, pisen el freno. No, esperen que lleguen los 20 años, esperen que se gradúen, estudien un poco más, capacítense. No te precipites. Pero a las chicas que ya están cumpliendo 23 años, ¿qué les digo? Ya están en la edad, están llegando a la edad óptima para casarse. ¿Cuánto es la edad óptima para casarse? 23, 25 años. Yo me casé en ese tiempo, por eso privilegio esa edad. Entonces, es una edad bonita para casarse. Al pastor Benjamín le dije, Benjamín, tú te estás dedicando a la vida pastoral. Te has dedicado mucho al estudio. Has hecho tu doctorado muy jovencito. 25 años ya tenía el doctorado. Pero te falta el otro doctorado. ¿Qué doctorado me falta? Tener una buena esposa. Y él decía, quiero estar seguro y quiero estudiar más. No, pero hijito, no te vas a pasar la vida estudiando, ¿no es cierto? No te vas a pasar la vida estudiando.
Entonces ya vas a llegar, te doy plazo hasta los 30 años. Si tú ya estás llegando a los 30 años, no me llegues a los 30 años sin casarte. Entonces, ya tuvo que buscar una chica y él me dijo, papá, finalmente he encontrado una, ¿qué me dijo? Tengo la sorpresa de Saigón. ¿Qué es eso de la sorpresa de Saigón? Yo estaba en Buenos Aires, él estaba acá en Los Ángeles, vine a ver quién era la sorpresa de Saigón y era la esposa que había elegido. Entonces me la presentó y ya le hicimos la entrevista a ella, pedimos la entrevista con los padres y así se arregló el matrimonio de Benjamín con Jay antes de cumplir los 30 años. Porque yo le había dicho, no llegues a los 30 años sin casar. Bueno, hermano, el asunto es que si tú tienes el don del casamiento, es una bendición de Dios. Cásate, cásate. Lo mismo hice con mis otros hijos, con el pastor Samuel y con mi hija Grelte, hice lo mismo. Y gracias a Dios, hace una semana, mi hijo Samuel cumplió 30 años de casado, felizmente con la misma esposa. Mi hija Grelte va a cumplir en diciembre 30 años de casado. Y el pastor Benjamín, que se casó al último, ha cumplido hace 2 semanas 24 años de casado, con la misma esposa. Así que les digo, ve alistando una buena fiesta de tus bodas de plata para el año entrante. Bueno, ese es el asunto. Cuando se tiene el don del casamiento es mejor casarse. No hagan un noviazgo muy largo, no hagan noviazgo largo. Lo ideal es que tengan una amistad larga y un noviazgo corto, ¿ok? Cuando yo pedí la mano de mi esposa, mi suegro, el Jorge Malaquías, de quien les hablé esta mañana, don Jorge Malaquías me dijo, Señor, yo quiero felicitarle porque usted viene a hablar de mi hija entrando por la puerta de mi casa. Si usted hubiera entrado no por la puerta, sino por la ventana de mi casa, en este momento lo saco a patadas. Era bravo, el futuro suegro era bien bravo. Pero yo no tenía ningún temor porque quería actuar honradamente, ¿no? Entonces, él nos dijo, ¿y en cuánto tiempo piensan establecerse? Habíamos dicho que ella quería completar sus estudios de teología con estudios de educación. Quería entrar a la universidad. Entonces dijimos, 5 años. 5 años, vayan a pensarlo mejor. Entonces nos fuimos al río a pensar mejor. Y no, tu papá no quiere 5 años. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Reduzcamos nuestro plan a 3 años. Ok. Fuimos y le dijimos, 3 años. No, vayan a pensar mejor. Ay, la segunda, y todo obediente, nos fuimos y dijimos, oye, tu papá no quiere ni 3 años. ¿Qué vamos a hacer? Ya, pues reduzcamos a 2 años, ¿ok? Y ya casados, ya pues seguirás estudiando casado, ¿ok? Entonces fuimos y le dijimos, 2 años, está mejor. Pero no es lo ideal. Está mejor, no es lo ideal. Lo ideal es que ustedes se casen en 1 año, porque ya ustedes son graduados, ya están trabajando, ¿no? Así que les doy mi aprobación, les doy mi bendición para que se casen dentro de 1 año. Bueno, pero ya, si es 2 años, está mejor, pueden tener mi bendición y pueden presentarse en la sociedad jóvenes, en la iglesia, pueden presentarse como novios oficiales. Qué bonito fue. Y entonces fuimos
Y durante ese año que fuimos novios nos dimos cuenta cuán sabio era mi suegro, porque la confianza crece, crece y crece, y entonces uno se pone en riesgo. Uno se pone en riesgo de que la confianza crezca tanto, ¿no?, que uno puede fracasar en el camino. Así que dijimos, no, el suegro tenía razón. No cumplimos ni un año, desesperadamente ya dijimos, ya vamos a buscar una fecha para casarnos y vamos a aplicar la ley de la sinergia. Entonces aplicamos la ley y nos casamos. Nos casamos. Hermanos, qué interesante fue nuestro matrimonio, porque ella era dirigente de la escuela sabática, yo le ayudaba. Ella dirigía el culto de los menores, yo le ayudaba, y ella me ayudaba en lo que era mi responsabilidad y viceversa. Y hemos hecho de la vida del servicio a Dios una vida de mucha gratitud, de mucha aventura en el Señor. Hemos servido al Señor en diferentes partes del mundo, ¿no es cierto? 20 años en Perú, 40 años fuera del Perú, en Argentina, en México, en diferentes partes de Centroamérica. Hermanos, qué hermoso es seguir el plan de Dios. Qué hermoso es seguir el plan de Dios. Cuando se sigue el plan de Dios, se sigue para bendición. Pero así como hay el don del casamiento, también hay el don de la soltería. No, si tienes el don de la soltería, quédate sin casar, quédate bien soltero. ¿Qué es el don de la soltería? Es el don de la continencia. ¿Qué es el don de la continencia? Que no tiene necesidad de compañero ni de compañera. Puede vivir tranquilo sin pensar en ese segmento. Pero que no encubra, que no enmascare su situación, sino que honestamente en su vida pues no tenga un estímulo tan fuerte en su vida interior que no necesite un compañerismo. Entonces, si tienes el don de la continencia, que es raro y excepcional, por eso el celibato es una barbaridad. Que a todos los sacerdotes que se les diga tienen que ser célibes, eso es una barbaridad. Es un atentado contra la naturaleza humana, ¿no es cierto? Entonces, si tienes el don de la continencia, excepcionalmente quédate así como estás. Pero si tú das a tu hija en casamiento, haces bien. Si tú no das en casamiento a tu hija, haces mejor. De donde la soltería es mejor que el estar casado. Si es que uno es honradamente soltero, honradamente soltera. ¿Por qué? Porque dice San Pablo en 1 Corintios 7, el casado sirve a su mujer. No puede servir a Dios tan completamente porque primero tiene que servir a su mujer, porque también es un deber sagrado servir al hogar, ¿no es cierto? Sirve a su mujer. Entonces, la casada también está sujeta al marido, sirve a su marido. Y después va a ver cómo combinarse para poder servir a Dios. Y eso hay que entender. Pero el soltero que es soltero y que tiene el don de vivir soltero, tranquilo, soltero, ese puede servir mejor a Dios. Y hay tareas que los solteros pueden hacer que los casados no podemos hacer. Estuvimos en una reunión en Puigari, en Argentina, 300 pastores, 150 pastores brasileños, 150 hispanos, nos juntamos ahí y en un receso nos fuimos al leprosario de Entre Ríos. Y ahí vimos a un sacerdote entre los leprosos. Era un sacerdote leproso que estaba cuidando a los leprosos.
nos dio un impacto emocional muy fuerte. Un sacerdote leproso cuidando a los leprosos. ¿Qué ministerio? Pero eso se podía entender porque el sacerdote era leproso. Pero salieron del leprosario 6 monjas marignol, muy simpáticas las monjas, hermosas mujeres que no eran leprosas y estaban viviendo con los leprosos. Y nosotros le preguntamos a las monjitas, ¿y ustedes no tienen temor de contagiarse con la lepra? Ellas dijeron, nosotros hemos hecho un pacto con Dios para servir a los leprosos que nadie los va a atender. Nosotros sí les podemos atender. Y si nos contagiamos, nos contagiaremos. Si no nos contagiamos, será por la permisión de Dios. Y yo le dije a mi esposa, oye, qué noble labor que hacen estas monjas. Yo no te podría mandar a ese leprosario. ¿Cómo voy a mandar a mi esposa a ese leprosario? ¿No es cierto? Entonces, hay muchas tareas que los solteros pueden hacer y deben hacer. Y nosotros como pastores debemos ver en la iglesia cómo debemos atender a los solteros, cómo debemos atender a la gente sola, cómo debemos atender a los separados, cómo debemos atender a los divorciados, a las divorciadas. Los divorciados, divorciadas que están en la casa de Dios no son ciudadanos de segundo nivel. Los divorciados, separados, madres solteras que están en nuestra iglesia son parte del cuerpo de Dios y Dios los quiere con un amor especial porque son casos especiales. Y la iglesia debe hacer una provisión para atender ese segmento, porque está creciendo, la gente sola dentro de la iglesia está creciendo. Y tenemos que sustentar a ese segmento de la población. Si quiere quedar soltero, hay que atender a los solteros. Si hay gente sola, viudos, viudas, huérfanos, minusválidos, hay que hacer algún programa de atención para ellos. Es un deber sagrado, ¿no? Si me voy a casar, que me case bien para vivir bien casado, y si no me voy a casar, que no me case para vivir bien soltero. Lo que está mal es que el soltero quiera vivir como casado. ¿No es cierto? Eso está mal. O que el soltero quiera vivir como casado. Eso está mal. Pero si el casado vive honradamente, Hebreos 13:4 dice, tal vez ese es el último versículo que vamos a leer para terminar nuestra intervención esta tarde. Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. Alguien que lea para todos. Hebreos 13:4. Ok. Honroso sea en todo matrimonio y el hecho su mancilla, pero a los pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ok. Entonces dice acá, honroso es en todos el matrimonio. En todos el matrimonio es honroso. Solamente que el hecho quede sin mancilla. A los adúlteros que quieren vivir fuera de su matrimonio, está mal. A los fornicarios que quieran adelantarse al matrimonio, está mal. Todo lo que sea un privilegio matrimonial mal usado está mal. Está mal. Y lo que está mal en la Biblia está mal en la sociedad. ¿Ok? Entonces hay que acogerse a la soberanía de Dios, a la autoridad de Dios para vivir felizmente casado y felizmente soltero. Que Dios nos ayude para que en nuestra vida, sea Jesús el que guíe nuestra soltería o que sea Jesús el que guíe nuestro casamiento. No le digan a las solteras adultas, no le digan solteronas.
Eso no, porque a nosotros los casados nadie dice casadón, ¿no es cierto? Si no se burlan de nosotros, ¿por qué nosotros nos vamos a burlar de las personas solas? ¿Verdad? Hay que respetar, hay que amar a todos los miembros de nuestra iglesia y respetarlo en la hermosura de su dignidad. Un soltero, bien soltero, es digno. Una viuda es digna. Una divorciada es digna. Detrás de cada divorcio hay muchas lágrimas que solamente Dios las entiende. Solamente Dios las entiende. No debemos discutir el divorcio como un estigma. Hay que discutir el divorcio como un dolor, con lágrimas. Se resuelve mejor con lágrimas. Que Dios nos ayude a poder entender la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra soltería o en nuestro casamiento. Que sea el Señor el que nos acompañe todos los días hasta el fin del mundo, entonces vendrá el fin. Muchas gracias porque nos ha dado la oportunidad de presentar el plan de Dios para la soltería cristiana o el casamiento cristiano. Que el Señor cubra su hogar, cubra su vida con las bendiciones de Dios. Esperamos que este tema haya sido de bendición en su vida. Gracias por su apoyo a la Iglesia Adventista Central de Los Ángeles. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Iglesia Adventista del Séptimo Día.